Buenas tardes, soy Agustín Rosas Moreno y esta es mi presentación sobre propiedades mecánicas. Tenemos aquí que el ensayo de tracción y el diagrama esfuerzo contra deformación. Tenemos algunos conceptos que voy a compartir. En este caso, el ensayo de tracción de un material consiste en someter una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. La velocidad de deformación en un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas. Los datos extraídos del ensayo, módulo de elasticidad o módulo de Young, que cuantifica proporcionalidad anterior, es el resultado de dividir la tensión por la deformación unitaria dentro de la región elástica de un diagrama esfuerzo-deformación. Coeficiente de Poisson, que es el que cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza. El límite de proporcionalidad es el valor de la tensión por debajo de la cual el alargamiento es proporcional a la carga aplicada. El límite de fluencia o límite elástico aparente valor de la tensión que soporta la probeta en el momento de producirse el fenómeno de la cadencia o fluencia. Este fenómeno tiene lugar en la zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por un rápido incremento en la deformación sin aumento apreciable a la carga aplicada. Y luego el límite elástico es convencional o práctico, que es el valor de la tensión a la que se produce un alargamiento prefijado de antemano de 0.2% o 0.1% en función del extensómetro empleado. Es la máxima tensión aplicable sin que se produzcan deformaciones permanentes en el material. Es como una práctica que hicimos en el laboratorio con las probetas para tensión, que la pones en la prensa y la vas aplicando la fuerza axial entre cada extremo de la probeta y lo jalas hasta que se truena y tienes un aparato para medir con cuántos kilogramos se rompió la probeta, o sea, cuánta fuerza se tuvo que aplicar. Y en esa prueba fueron como un poco más de media tonelada que resistió nuestra probeta, y antes de eso se deformó, se estiró y se le hizo como un cuello de botella antes de romperse. Y pues todas esas cosas se pueden ver en las gráficas o también pues se pueden conocer haciendo las fórmulas de deformación. Aquí tenemos que los alargamientos de rotura, que son el incremento de longitud que ha sufrido la probeta, se mide entre dos puntos cuya posición está normalizada y se expresa en tanto por ciento. Estricción es la reducción de la sección que se produce en la zona de la rotura. Y aquí tenemos el diagrama, que tenemos dos líneas, que una es se puede decir que la original, y luego la ingenieril. Bueno, y aquí tenemos que sigma contra epsilon, o sea, tenemos la de materiales frágiles. Su pico muestra que tiene mucha fuerza, o sea, se le tiene que aplicar mucha fuerza para poderlo deformar, pero tiene muy poco aguante a la hora de sobrepasar su punto de dureza, o sea que es un material frágil. Implica mucha fuerza para romperlo, pero una vez aplicada se rompe muy rápido. En los materiales dúctiles se necesita mucho menos fuerza para deformarlos y aguantan mucho más antes de romperse. Aquí tenemos lo de ensayo y dureza y ensayo de dureza, que su definición es que la dureza es la resistencia mecánica del material o en una probeta
a la indentación mecánica de otro cuerpo más duro, indentador. El material natural más duro es el diamante. Se utiliza como indentador, diamante industrial. La definición de dureza es diferente a la resistencia, que es la capacidad de un material de resistirse a la deformación y la separación. La dureza no es una propiedad física fundamental de un material, sin embargo, existen rangos de dureza dentro de los cuales se sitúan determinados materiales. La dureza puede modificarse con el calor, es decir, una pieza adquiere un valor de dureza diferente. Tras un tratamiento térmico, no existen valores fijos para la dureza. El valor de dureza determinado en un ensayo de dureza puede depender de la elección del método de ensayo, la fuerza de ensayo aplicada al indentador, el tiempo que el indentador está en el material, la geometría del indentador y la geometría de la pieza. Tenemos que los ensayos de dureza de metales se emplean principalmente métodos con aplicación de fuerza estática. Se mide la profundidad o el tamaño de la indentación creada por un indentador. En los métodos estáticos de ensayo de dureza se distingue entre métodos de medición de profundidad y métodos de medición ópticos. Los métodos de medición de profundidad miden la profundidad de indentación permanente del indentador. El método Rockwell es el único método normalizado de medición de la profundidad. También existen métodos de medición de la profundidad normalizados. Tenemos que los métodos de medición ópticos miden el tamaño de indentación permanente del indentador. Los métodos ópticos normalizados de ensayos de dureza son el ensayo de dureza de Brinell, el ensayo de dureza de Knupp, y alternativamente también puede utilizarse métodos con aplicación de fuerza dinámica en el ámbito de los ensayos de dureza, como el método de rebote, Lieb, o ensayo de dureza, en el que se mide la altura del rebote de una bola. El ensayo de dureza es uno de los métodos de ensayo mecánicos de materiales más utilizados en la actualidad, especialmente en el caso de los metales. Por un lado, con la ayuda de este método de ensayo pueden establecerse relaciones cualitativas con otras propiedades de los metales, como son resistencia, rigidez, densidad, o con el comportamiento de los materiales bajo determinadas fuerzas, como por ejemplo resistencia al desgaste. Por otra parte, el ensayo de dureza es un procedimiento sencillo y rápido en comparación con otros que es relativamente poco destructivo, es decir, solo quedan pequeños daños superficiales en la probeta. También ofrece una posibilidad sencilla de control de calidad, inspección de entrada y de salida de materiales. El método de ensayo de dureza también puede utilizarse para probar una amplia variedad de geometrías. La deformación plástica de monocristales metálicos. Hay dos tipos de deformaciones plásticas: sistema de maclado y sistema de deslizamiento. Es el desplazamiento de un grupo de átomos de una región. Esta región se desplaza cuando se aplica una fuerza y hay un corrimiento, el cual se da cuando se hace un ensayo de tensión a muy elevada velocidad. Solo hay deformación por maclado en una pequeña fracción del volumen de cristal, pero el cambio de orientación producido en el maclado puede orientar el nuevo sistema de deslizamiento respecto al esfuerzo de corte aplicado. El maclado se da en HCP y BCC. Este último es necesario un esfuerzo de choque mayor. Tenemos diferencias entre el maclado y el deslizamiento. El deslizamiento, el plano parece inalterado, su distancia interatómica permanece constante, además de ocurrir en un plano densamente poblado y con dirección adecuada. Se produce en milisegundos simultáneamente en varios sistemas de deslizamiento con una estructura de FCC, BCC y HCP. El maclado, la orientación en sus planos se obtiene una reorientación. Su distancia interatómica es proporcional al plano de maclado, además de ocurrir en un plano
de una región del cristal. Se produce en microsegundos y en un solo plano con una estructura de HSP y BSC. La deformación plástica de metales policristalinos. Esto es un efecto de los límites del grano sobre la resistencia de los metales, efectos de la deformación plástica que la forma de los granos en el ordenamiento de las dislocaciones. El efecto de la deformación plástica en frío en el incremento de la resistencia de los límites del grano que aumentan la resistencia de los metales a temperatura ambiente. Los metales de grano fino son sólidos, duros y resistentes, y su relación de resistencia con tamaños de metales. En deformación plástica, las dislocaciones que se mueven no pueden seguir en la línea recta el paralelo de un grano a otro. Las líneas de desplazamiento cambian de dirección en los límites de grano. Cada grano tiene su propio conjunto de dislocaciones. A medida que aumenta el número de granos, disminuye el diámetro. Los cambios en la forma del grano con la deformación plástica en dislocaciones plásticas en frío, los granos cisallados unos respecto a otros mediante el movimiento y reordenación de dislocación. En chapas de cobre aumentará el grado de reducción por laminación. En frío, los granos son alargados en la misma dirección de laminación como consecuencia del movimiento de dislocación. Ciertos cambios en la ordenación de las dislocaciones con la deformación plástica hoy son la configuración celular con zonas claras en el centro de las celdas que se vuelven más densas y alargadas en la dirección de laminación. El efecto de la deformación plástica es la densidad de dislocación que aumenta con la información en frío. Con la deformación en frío se crean nuevas dislocaciones y el metal en frío se endurece con el aumento de deformación en metales dúctiles. Se observa una disminución de alargamiento asociado al aumento de la resistencia de tracción, y el cobre con el aluminio y el hierro se endurecen por deformación debido a la interacción entre dislocaciones. Fractura de metales, que es lo que vamos a mencionar a continuación. Dice que la fractura de los materiales, uno de los problemas que los materiales metálicos pueden tener con más frecuencia son las fracturas. Una fractura se define como la separación de un sólido cuando esté sometido a un esfuerzo en dos o más de sus partes. Tiene esto sentido ya que podemos encontrar dos grandes tipos de fracturas, la fractura dúctil y la fractura frágil. Si bien es cierto que en ocasiones los dos tipos de fracturas se pueden dar al mismo tiempo, esto es poco frecuente. Lo habitual es que una fractura sea completamente dúctil o totalmente frágil. Vamos a hablar sobre las diferencias. En este caso, la fractura dúctil, lo que se conoce como fractura dúctil, es lo que sucede luego de que un material es sometido a una deformación plástica, pero en exceso. Es decir, es un tipo de fractura que sucede en particular en estos materiales que cuentan de por sí con una zona de deformación plástica considerablemente alta. La forma de reconocer una fractura dúctil es observando ciertas características como reducción del área transversal, formación de cuello de botella en el área que se fractura, elongación del material, deformación plástica de manera permanente. Y por su parte, la fractura frágil hace referencia a la que sucede antes a lo largo del momento en que se da una deformación plástica. Hoy se trata de un tipo de fractura que tiende a darse en particular en los materiales que no son cristalinos. Cierra cuando hay temperaturas muy bajas y en la aplicación de elevados esfuerzos. Hoy, en este sentido, es importante comprender que cuando las temperaturas son excesivamente bajas, no hay tipo alguno de movimiento atómico. Esto lo que hace es evitar que se presente la deformación plástica. La fractura frágil se da en dos pasos que podemos mencionar a continuación, que es el inicio de la fractura a nivel intragranular y la propagación de la fractura que ya existe. La fatiga de los metales.
conduce a la rótula de una pieza mecánica a causa de solicitaciones repetidas. Puede comprobarse con facilidad doblando alternativamente un alambre en un sentido y en otro. En un instante determinado, la rotura se produce incluso con esfuerzos muy pequeños. En la práctica, esto que ocurre con los metales es semejante a lo que sucede con el hombre. La repetición de un esfuerzo, incluso débil, produce un estado de fatiga. La rotura por fatiga se inicia cuando una fractura muy pequeña, generalmente en correspondencia con grietas superficiales o con irregularidades de la pieza, y se extiende progresivamente de ciclo en ciclo al resto de la sección hasta que, al reducirse de manera notable la sección resistente, se produce la rotura de golpe. A continuación tenemos que junto al límite de fatiga alternativa puede calcularse también el límite de fatiga pulsante, es decir, oscilante desde cero a una carga máxima, en los casos de flexión, tracción, compresión o torsión. La resistencia a la fatiga de un órgano mecánico puede aumentarse estudiando cuidadosamente la forma y eliminando los agujeros, fisuras, grietas, variaciones de sección bruscas. En esta gráfica tenemos la fatiga de los metales, que se puede observar que es resistencia estática, resistencia variable y resistencia a la fatiga. Van teniendo diferentes zonas de resistencia dependiendo el tipo de metal y su tipo de ciclo. Tenemos a continuación termofluencia y ruptura de esfuerzos en los metales. Si se aplica un esfuerzo a un material a una alta temperatura, este puede estirarse y con el tiempo fallar, aun cuando el esfuerzo aplicado sea menor que la resistencia a la fluencia. A esa temperatura la deformación permanente depende del tiempo bajo una carga constante o un esfuerzo constante, y a temperaturas altas se le conoce como termofluencia. Un gran número de fallas que ocurren en los componentes que se utilizan a altas temperaturas pueden atribuirse a termofluencia o una combinación de termofluencia y fatiga, como la disfusión, el deslizamiento o ascenso de las dislocaciones, o es el desplazamiento de los límites de granos, pueden contribuir a la termofluencia en los materiales. Para determinar las características de la termofluencia de un material se debe aplicar un esfuerzo constante a un espécimen calentado en una prueba de termofluencia. Tan pronto como se aplica el esfuerzo, el espécimen se estira de manera elástica una pequeña cantidad que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a una temperatura alta. La prueba de termofluencia también puede llevarse a cabo bajo una carga constante y es importante desde el punto de vista de diseño de ingeniería. Aquí en esta gráfica tenemos que el esfuerzo constante, temperatura constante, tenemos primera etapa y ruptura, o sea que se podría decir que el caminito desde la primera deformación o el esfuerzo que se le aplica y hasta el punto que llega a su ruptura. Esto dice que es un material bastante dúctil o elástico porque tiene una gráfica muy larga, o sea, una línea muy amplia de estiramiento o que resiste. Por ejemplo, aquí tenemos que es la deformación elástica y el tiempo de ruptura, que depende de su etapa de estado estacionario o rapidez de la termofluencia. Ahora hablaremos sobre la corrosión bajo esfuerzo. En este tipo de corrosión es un fenómeno en el que los materiales reaccionan con las sustancias químicas corrosivas que hay en el ambiente. Este proceso conduce a la formación de grietas y la disminución de la resistencia. La corrosión bajo esfuerzo puede ocurrir a esfuerzos muy por debajo de la resistencia a la fluencia del material metálico, cerámico o vítreo. Debido
al ataque que lleva a cabo un medio corrosivo. En los materiales metálicos se producen grietas por corrosión profundas y finas, aun cuando el metal como un todo muestre poco ataque uniforme. Los esfuerzos pueden aplicarse externamente o ser esfuerzos residuales almacenados. Con frecuencia las fallas de corrosión bajo esfuerzo se estudian por medio del examen microestructural del metal circundante. Por lo general se observa la ramificación extensiva de las grietas a lo largo de los materiales. Eso es el final de la presentación.